Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y nunca me has visto, hola, soy Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales cada semana. Así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, por favor, suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto de California, cuando una joven alegre e inteligente fue hallada brutalmente apuñalada en su departamento en mayo de 1998, una investigación policial y una búsqueda en su hogar revelaron que su asesino accidentalmente dejó rastros de sí mismo en la escena del crimen. A pesar de esta evidencia y de que surgieron un par de posibles personas de interés en el caso, desafortunadamente, vincular a alguien con este crimen resultaría difícil, lo que significa que este caso eventualmente terminó quedando sin resolverse. Y así permaneció durante mucho tiempo, por años y años después de su muerte, hasta que finalmente la policía recibió la noticia que había estado esperando. Identificaron al asesino por ácido desoxirribonucleico. Al investigar más sobre este hombre y su historial, se descubrió que solo se había escapado entre las grietas. En la investigación original, probablemente era alguien que debería haber estado en la lista de sospechosos de los detectives desde que ocurrió el homicidio, pero debido a errores de la policía pudo pasar desapercibido y salirse con la suya tras cometer un asesinato durante más de una década. Vamos a adentrarnos en el escalofriante caso de Lisa Valdez. Pero rápidamente, antes de entrar en el caso, por favor escucha atentamente lo siguiente. Este video aborda temas delicados como agresión sexual y también se menciona el tema de intento de suicidio. Se recomienda discreción al espectador. En este caso retrocederemos más de 27 años hasta la primavera de 1998 en Diamond Heights, que es un vecindario ubicado en el centro de San Francisco, California, en Estados Unidos, y ella es Lisa Christine Valdez, mujer de 36 años que a finales de los 90 vivía en Diamond Heights. Lisa nació el 6 de septiembre de 1961 en San Francisco. Hasta donde sé, ella siempre vivió en la ciudad. Nació y creció ahí. Su madre era Helen y no encontré el nombre del padre de Lisa porque, siendo honesta, él no estaba presente. Él y Helen se separaron cuando Lisa era muy pequeña y después de eso no tuvo mucho que ver con su hija ni con su hijo. Lisa era una de dos hijas. Tenía un hermano mayor llamado Tom, y parece que los niños, Lisa y Tom, siempre estuvieron muy unidos a su mamá, Helen. Al crecer, Helen era madre soltera y trabajó increíblemente duro para mantenerlos. Hasta donde sé, ambos tuvieron una infancia feliz y Lisa se volvió una joven encantadora. La mejor amiga de Lisa era Mesa. Se conocieron en la clase de baile en 10º grado. Y Mesa lo describió así. Lisa siempre era como una gran bola de energía, una gran bola de luz. Siempre era tan alegre, vivaz y valiente, siempre sonreía y además era increíblemente cariñosa. Mesa dijo que podías confiar en que Lisa siempre estaría ahí para ti sin importar qué. Si necesitabas su ayuda por cualquier razón, en cualquier circunstancia, ella estaría ahí. Era simplemente una amiga increíble. Y Mesa describió cómo Lisa era su, entre comillas, compañera incondicional antes de que eso siquiera existiera. Lisa simplemente parecía estar tan llena de vida y ser tan extrovertida. Y también era muy inteligente. Estaba fascinada por la tecnología y las computadoras, era muy inteligente y adelantada a su tiempo. Sus amigas recuerdan cómo, cuando surgieron los correos electrónicos, Lisa se emocionaba mucho y les contaba todo. Y ellas no tenían idea de lo que estaba hablando, honestamente, no tenían ni idea de qué eran los correos electrónicos, pero Lisa les decía cosas como: ya verán, los correos electrónicos van a ser enormes algún día. Y bueno, claramente tenía razón, así que ella sabía que eso era lo que quería hacer con su vida, el tipo de campo en el que quería trabajar. Y para cuando ocurrió este caso, ella ya trabajaba como analista de software y programadora de computadoras para una gran empresa de tecnología en San Francisco. Así que ella tuvo mucho éxito, construyó una muy buena carrera para sí misma a los 36 años. Y además de tener una buena carrera, Lisa también tenía una casa muy bonita. Ella tenía su propio departamento en una zona muy bonita en Diamond Heights. Se mudó al departamento 3 años antes de este caso, en 1994. Era un departamento tipo estudio, así que era bastante pequeño, pero bueno, solo vivía Lisa ahí, así que definitivamente era lo suficientemente grande para ella y le encantaba. Tenía una hermosa vista de la ciudad y parecía que ella ya se había establecido.
Ella se sentía segura en su edificio porque vivía en una zona supuestamente segura de San Francisco. Todo eso cambió cuando ocurrió este caso. La fecha era el 16 de mayo de 1998. Era un sábado, y esa tarde del sábado, Lisa Valdez, de 36 años, tenía planes de organizar una pequeña reunión en su departamento para muchos de sus familiares. Era el cumpleaños del novio de la mamá de Lisa, Helen, así que como su padrastro era su cumpleaños, así que Lisa decidió organizar una pequeña cena en su departamento para celebrar, así que todos sus familiares estaban invitados. Sus invitados llegaron, todos parecían estar pasándola muy bien y luego cuando la fiesta terminó, todos los invitados se despidieron y se fueron del departamento de Lisa. Además de su madre, Helen se quedó después de cenar para ayudar a su hija a limpiar y ordenar. Alrededor de medianoche o la 1, Helen se fue y dejó a Lisa sola en su departamento. Helen seguro pensó que Lisa solo se iría a la cama y no saldría más esa noche. Ella no tenía idea de que, de hecho, cuando salió de ese departamento sería la última vez que vería a su hija con vida al día siguiente. Entonces, el 17 de mayo de 1998, Lisa tenía planeado ir a una clase de baile, algo que hacía con frecuencia. A ella le encantaba bailar. Sin embargo, nunca llegó a esa clase. Simplemente no se presentó ese día. Las otras personas en la clase, sus amigas, realmente no le dieron mucha importancia. Simplemente asumieron que Lisa probablemente estaba ocupada o algo así y por eso no tuvo tiempo de asistir esa semana. Sin embargo, además de no presentarse a la clase de baile, Lisa tampoco respondía a ninguna llamada en los días posteriores a la cena. Helen, su madre, trató de contactar a Lisa en su departamento varias veces, pero ella nunca respondió el teléfono, lo que resultaba extraño. Como dije, Lisa siempre fue muy cercana a su mamá, así que el hecho de que pareciera estar ignorando sus llamadas era muy, muy extraño. Muy fuera de lo común y también fuera de lo común era que Lisa no había estado yendo a trabajar. Llegó el miércoles 20 de mayo, así que habían pasado como 3 o 4 días desde que alguien había visto o escuchado de Lisa Valdez, 3 o 4 días después de la cena. Cuando los compañeros de Lisa contactaron a su madre Helen para preguntar si Lisa estaba bien, porque simplemente no se había presentado a sus turnos en los últimos días y tampoco se había comunicado con su trabajo para avisar que no iría, lo cual, de nuevo, era muy, muy inusual en ella. Y creo que fue en ese momento cuando Helen supo que algo tenía que estar mal aquí. Se preocupó mucho por su hija. Así que ese mismo miércoles, Helen decidió ir al departamento de su hija en Diamond Heights para asegurarse de que estuviera bien. Sin embargo, cuando llegó, su preocupación por el bienestar de Lisa aumentó aún más porque al llegar notó que había policías ahí. Había oficiales de policía por todo el edificio de departamentos de Lisa. Estaban ahí porque más temprano ese mismo día recibieron un reporte de que el cuerpo sin vida de una mujer había sido encontrado en uno de los departamentos. Ella fue víctima de un brutal homicidio la mañana del 20 de mayo de 1998. Otros residentes del edificio de departamentos de Lisa, que vivían en el mismo piso que ella, contactaron al administrador del edificio para notificarle eso. Había un olor horrible y desagradable, que creían que venía del departamento de Lisa, el departamento 307. Antes del mediodía, el administrador fue al departamento de Lisa para investigar el origen del olor. Tocó la puerta pero no obtuvo respuesta, nadie contestó. Entonces intentó girar la manija y se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave, así que empujó la puerta y la abrió. Y fue entonces cuando se encontró con la escena más horrenda imaginable detrás de la puerta del departamento de Lisa. Vio su cuerpo sin vida tirado en el suelo y cubierto de sangre, así que salió corriendo del departamento y llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Los policías acudieron rápido al lugar. Como mencioné, pronto se consideró una investigación de homicidio. Para ellos estaba claro que Lisa Valdez había sido asesinada, muerta en su propia casa, y también era evidente que llevaba muerta un tiempo. Quiero decir, como sabemos, nadie había tenido noticias de ella durante días antes de que encontraran su cuerpo y ahora sabían por qué. Era porque yacía muerta dentro de su departamento. El estado de su cuerpo indicaba que llevaba muerta varios días. De ahí el horrible olor que reportaron los vecinos y la temperatura dentro de su departamento solo aceleró aún más su descomposición. Aparentemente su termostato estaba ajustado a 80 grados Fahrenheit, así que hacía mucho calor ahí dentro.
Fuentes dicen que la televisión seguía encendida cuando llegó la policía, las luces estaban encendidas y el cuerpo de Lisa fue hallado tirado junto a los pies de su cama. Y ella estaba acostada de espaldas, al parecer estaba parcialmente desnuda. Su camisa estaba subida sobre su cara, dejando expuesto su pecho, y creo que la parte inferior de su cuerpo también estaba completamente expuesta. Sus piernas también habían sido separadas, lo que sugiere que probablemente fue agredida sexualmente por su asesino, aunque esto no pudo confirmarse realmente cuando se le realizó la autopsia, debido a que ya estaba bastante descompuesta para cuando la encontraron. El forense simplemente no pudo determinar si había sido agredida de esa manera o no. Pero, de nuevo, dado cómo había sido posicionado su cuerpo, parecía más que probable que había sido agredida y que el motivo del asesinato era sexual. En cuanto a la causa de su muerte, como mencioné, estaba cubierta de sangre cuando la encontraron y había sangre en muchas áreas de su departamento. Esto sugiere una pelea violenta. Aunque de nuevo, debido al avanzado estado de descomposición, no les quedó claro a los oficiales de policía cuando llegaron a la escena. Solo al mirar el cuerpo de Lisa, cómo exactamente había muerto, sabían por la sangre que de nuevo fue una muerte muy violenta, pero no sabían cómo la habían matado. La respuesta a esa pregunta vendría después con su autopsia, donde se determinó que había sido víctima de un brutal ataque con arma blanca. No se encontró el arma homicida en la escena, pero el forense estableció que Lisa había sido apuñalada con un cuchillo aproximadamente 21 veces en total, principalmente en la parte superior de su cuerpo. Tenía heridas de arma blanca en el pecho, el cuello, la cara, y también tenía heridas de arma blanca en la mandíbula y la barbilla. Cortes y heridas en las manos, donde claramente intentó defenderse, levantando las manos para luchar contra su atacante. Se determinó que 3 heridas de arma blanca fueron fatales al penetrar vasos sanguíneos principales. Esto significa que se desangró muy rápido. Creo que la mayor parte de la sangre en su departamento estaba sobre y alrededor de su cama y su colchón, donde la encontraron, lo que sugiere que ahí es donde probablemente ocurrió la mayor parte de la lucha. Sus sábanas estaban cubiertas de sangre, sus almohadas estaban cubiertas de sangre, así que todos esos objetos fueron recolectados por los investigadores como evidencia. Además de que fue apuñalada. Otra cosa que la policía finalmente determinó sobre este crimen fue que el asesino pudo haberse llevado un trofeo después de asesinar a Lisa. Ese trofeo era su cabello. Verás, Lisa siempre tenía el cabello muy largo y oscuro, tenía un cabello hermoso. De hecho, todos en su vida lo comentaban, era muy conocida por su melena exuberante. Pero escalofriantemente cuando encontraron su cuerpo, una gran cantidad de su cabello había desaparecido, se lo habían cortado. Su cabello llegaba más o menos a los hombros cuando normalmente le llegaba, literalmente hasta las rodillas, así de largo era. Así que el perpetrador le cortó una gran parte y se la llevó consigo otra vez. ¿Era esto un trofeo? Quería llevarse ese cabello como recuerdo, algo que siempre pudiera servirle como recordatorio de lo que le había hecho. El asesinato de Lisa fue absolutamente horrible, increíblemente violento y es desgarrador imaginar el terror absoluto al que fue sometida por su asesino. Fue atacada y brutalmente asesinada en su propia casa, el lugar que debería haber sido su refugio seguro, y esto le sucedió a ella. Es devastador y sorprendente. La comunidad de Diamond Heights quedó impactada al difundirse la noticia de este crimen, porque como mencioné anteriormente se pensaba que era una zona muy segura y protegida de la ciudad. Crímenes como este simplemente no ocurrían aquí, pero ahora todo había cambiado. Ahora los residentes de Diamond Heights vivían con miedo porque tenían a un asesino entre ellos. Al revisar el resto del departamento de Lisa, los detectives no pudieron ver señales de entrada forzada en ningún lugar. Como dijimos, la puerta no tenía seguro al llegar el administrador, así que parecía que Lisa probablemente dejó entrar a su atacante, lo que podría indicar que era alguien conocido para ella. No la mató un desconocido al azar, la asesinó alguien que conocía y con quien probablemente al principio se sentía segura. Tampoco parecía que se hubiera robado nada de su departamento, aparte de... Por alguna razón, las llaves de Lisa y su bolsa de gimnasio desaparecieron. Pero, no se había llevado nada de valor, ni sus joyas, ni dinero en efectivo, ni nada, así que no parecía que esto fuera un robo. El departamento estaba algo desordenado, pero no parecía saqueado. Así que sí, esto parecía descartar la teoría de un robo o asalto que salió mal. Pero ¿cuándo había sucedido esto?
Sabemos que Lisa llevaba un tiempo muerta antes de que hallaran su cuerpo, pero la policía debía establecer cuándo la asesinaron exactamente. Bueno, obviamente sabemos que la última vez que alguien vio a Lisa fue después de la cena que Chet organizó en su departamento, la noche del 16 de mayo. Su madre Helen ayudó a recoger antes de irse del departamento de su hija pasada la medianoche. En las primeras horas del 17 de mayo, también sabemos que no se presentó a su clase de baile, que se suponía que era al mediodía del 17. Así que debió haber sido asesinada en algún momento entre que su madre, Helen, salió a medianoche del 17 y el mediodía del 17 porque no se presentó a su clase de baile. Y la policía pronto recibió información de una vecina de Lisa, lo que les permitiría determinar la hora probable de su muerte. Aún más, esta vecina vivía en un departamento justo debajo del de Lisa Valdez y recordó cómo el día en que Lisa fue asesinada, alrededor de la 1:26 am del 17 de mayo, escuchó un ruido muy fuerte de golpes en su techo, que obviamente habría sido el piso del departamento de Lisa. Parece que la vecina no le prestó atención al ruido en ese momento, pero ahora que se había enterado del asesinato de Lisa, pensó que sería mejor informar a la policía. Pensó que ese ruido fuerte podría haber sido el asesinato de Lisa. La policía pudo establecer que la hora probable de su muerte fue alrededor de la 1:30 de la mañana del 17 de mayo, 3 días antes de que encontraran su cuerpo y solo aproximadamente una hora después de que su madre. Helen salió del departamento después de la cena y mientras la policía seguía tomando declaraciones de los vecinos y otras personas en la vida de Lisa, descubrieron que alguien pudo haber tropezado con la escena del crimen mientras ocurría el delito, sin siquiera darse cuenta en ese momento. Verás, Lisa tenía una persona de limpieza, una empleada doméstica que iba a su departamento todos los lunes para limpiarlo. Y de hecho, Lisa solía colgar un sobre con dinero en efectivo en la parte trasera de la puerta principal para la persona de limpieza, por si acaso no estaba en casa para pagarle ella misma cuando terminara, supongo. La policía habló con la persona de limpieza, quien informó que fue en la mañana del 18 de mayo de 1998. Entonces, el día después de la muerte de Lisa y 2 días antes de que la encontraran, ella fue al departamento de Lisa para limpiar como de costumbre, ya que era lunes. Sin embargo, no llegó a entrar completamente al departamento porque al abrir la puerta vio lo que pensó que era Lisa tirada desnuda en el piso. Y también escuchó la voz de un hombre. No vio al hombre, pero ahora escuchó su voz. La persona de limpieza pensó que había encontrado a Lisa teniendo relaciones con el hombre cuya voz escuchaba en el departamento. Pensó que se había topado con este encuentro íntimo, así que muy rápido cerró la puerta y se fue. Ahora sabemos que Lisa ya estaba muerta en ese momento, aunque la persona de limpieza no lo sabía. Ese era el cuerpo sin vida de Lisa en el suelo. Literalmente solo la vio por una fracción de segundo, así que ni siquiera vio o notó la sangre. Pero sí, ella vio el cuerpo de Lisa y a ese hombre que escuchó en su departamento. ¿Tendría que haber sido el asesino de Lisa? Claramente el perpetrador pasó bastante tiempo en el departamento de Lisa con su cuerpo después de matarla. Claramente él no tenía prisa por huir. Todavía estaba ahí horas después de que ella había muerto. ¿Qué estabas haciendo en el departamento todo ese tiempo? ¿Quién sabe? Aunque la policía sí encontró evidencia de que él había pasado algún tiempo en el baño de Lisa. Verá, en el inodoro encontraron 2 curitas como parches flotando en el agua. Quizás estos provenían del asesino y él se había cortado con el cuchillo durante la violenta pelea con Lisa. Y además de eso, algo más que la policía notó sobre el inodoro fue que la tapa del inodoro ahora estaba levantada. Obviamente Lisa era una mujer y vivía sola. Ella no habría tenido ninguna razón para levantar la tapa del inodoro a menos que estuviera limpiando el inodoro o algo así. Así que la policía creía que había sido levantada por el asesino y que él obviamente había ido al baño mientras estaba en el departamento de Lisa. Así que, con esta teoría en mente, se buscaron huellas dactilares en la tapa del inodoro y en la parte inferior de la tapa había 2 huellas parciales, que no coincidían con Lisa ni con ninguno de los amigos o familiares de Lisa. La policía creía que esas 2 huellas parciales tenían que ser del asesino. Tenían las huellas dactilares del asesino y esa no era la única evidencia forense que el asesino había dejado. Como mencioné, las curitas en el inodoro indicaban que probablemente el agresor se lastimó o cortó durante el asesinato.
Desafortunadamente, los científicos no hallaron ácido desoxirribonucleico en las curitas porque estuvieron demasiado tiempo en el agua. Pero cuando los científicos realizaron pruebas en la sangre que se encontró en otros objetos de la escena, como la sangre en las almohadas de Lisa, por ejemplo, pudieron encontrar algunas gotas de sangre que no coincidían con ella. No era la sangre de Lisa, era la sangre de un hombre desconocido, así que, de nuevo, esto tenía que haber venido de su asesino. Además de sus huellas dactilares, la policía también tenía su ácido desoxirribonucleico, así que esto era una gran evidencia en el caso. Así que, en un esfuerzo por tratar de encontrar una coincidencia con este ácido desoxirribonucleico y estas huellas dactilares, la policía comenzó la búsqueda de sospechosos y empezaron a investigar la vida amorosa de Lisa Valdés, sus antiguos intereses amorosos para averiguar si alguien con quien ella había salido o estado saliendo podría haber sido responsable de este crimen. Y algo que la policía realmente descubrió cuando tomaron declaraciones de personas en la vida de Lisa fue que, justo el día después de que la mataron, ella tenía planeado salir en una cita con alguien antes de su asesinato. Ella había estado saliendo con un chico llamado Alberto Cato. Al parecer, Alberto canceló su cita con Lisa antes de que la asesinaran. Pero de todos modos, la policía se interesó en él como posible sospechoso. Así que le pidieron que fuera a la estación de policía para una entrevista y él aceptó. Estuvo de acuerdo en ser entrevistado. Y curiosamente los detectives notaron que Albert Cato tenía lo que parecía ser un corte reciente en una de sus manos, lo cual les pareció bastante sospechoso. Porque sabemos que el asesino se cortó durante la pelea con Lisa, ya que se encontró su sangre en el departamento de ella y aquí estaba Albert Cato con un corte en la mano. Se le pidió que se sometiera a una prueba de polígrafo, una prueba de detector de mentiras, a lo cual él accedió. Sin embargo, los resultados aparentemente indicaron que Albert Cato estaba siendo engañoso durante la prueba, en lo que solo aumentó las sospechas de la policía. Sin embargo, por supuesto, eso no era una prueba sólida. El hecho de que su polígrafo indicara engaño y el hecho de que tuviera un corte en la mano no prueba que él haya sido quien hizo esto. Lo que sí lo probaría sería una coincidencia de ácido desoxirribonucleico, así que la policía le pidió a Albert Cato muestras de sus huellas dactilares y de su sangre para poder compararlas con las del asesino. Y como resultó no coincidieron, Albert Cato no pudo haber sido el asesino, así que eso lo descartó. Eliminado como sospechoso, otro sospechoso eventualmente surgiría en el caso una vez que los detectives escucharon las grabaciones en la contestadora de Lisa. Tenía muchos mensajes de voz de distintas personas en su contestadora, dejados antes y después de que la mataron. Sin embargo, un mensaje de voz llamó la atención de la policía. Era el mensaje de voz número 19 en su contestadora y lo había dejado un tipo llamado Alberto Robinson. Otro, Alberto Head, dejó un mensaje de voz para Lisa el 16 de mayo de 1998 en el que dijo, cito, «Ya sabes cómo es, Kita. Hola, Lisa. ¿Estás en casa ahora?» Resulta que Alberto Robinson era colega de Lisa. Él trabajaba con ella y hasta donde ella sabía, esa era la extensión de su relación. Solo eran compañeros de trabajo y creo que amigos. Sin embargo, Albert Robinson veía su relación de una manera muy diferente. Parece que él estaba enamorado de Lisa, muy enamorado de ella. De hecho, la gente decía que él estaba literalmente obsesionado con Lisa. Y él quería que fueran más que amigos, quería que fueran pareja. Pero de nuevo, ella no estaba interesada en él de esa manera, así que a menudo lo rechazaba amablemente. Pero ¿podría eso significar que Alberto Robinson tenía un motivo si él fue quien mató a Lisa? ¿Lo hizo porque ella lo rechazó y decidió que si él no podía tenerla, entonces nadie más podría? Así que Alberto Robinson realmente se convirtió en el principal sospechoso de la investigación. La policía revisó su casa buscando pruebas que lo vincularan al crimen y aunque no necesariamente encontraron pruebas contundentes, lo que sí encontraron en su casa fue un montón de fotos de Lisa. Había fotos de ella por toda su casa, lo que solo demostraba aún más su enamoramiento y obsesión con ella. De hecho, aparentemente otra cosa que la policía encontró en su casa fue un montón de revistas pornográficas. Y Head incluso había puesto fotos de Lisa en las páginas de esas revistas. Así que él estaba aterradoramente obsesionado con ella y recuerda que ella literalmente solo era su compañera de trabajo, nada más. No había absolutamente nada sexual ni romántico entre ellos. Su comportamiento tras el asesinato de Lisa también fue muy extraño. Se comportó de manera muy extraña en su funeral, así que no solo la policía empezó a sospechar de Alberto Robinson.
Amigos y familia de Lisa también lo hicieron. Alberto Robertson fue entrevistado y negó implicación en su asesinato. Dijo que nunca le habría hecho daño. Sin embargo, aparentemente no tenía coartada para la noche del asesinato. Él dijo que estaba solo en casa, así que nadie podía confirmarlo. Y cuando se sometió a 2 pruebas de polígrafo, los resultados fueron inconclusos. Así que creo que esencialmente no falló. Pero tampoco pasó estos detectores de mentiras, así que realmente parecía un buen sospechoso. Creo que la policía estaba bastante convencida de que Alberto Robinson era el autor, que habían encontrado al asesino. Eso fue hasta que hicieron la comparación de ácido desoxirribonucleico y, para su sorpresa, al igual que Alberto Cato, él no coincidía. El ácido desoxirribonucleico de Alberto Robinson no coincidía con la huella en el asiento del inodoro de Lisa, ni coincidía con el perfil del ácido desoxirribonucleico masculino de la sangre en su almohada, así que Alberto Robinson también fue descartado. Tras el lanzamiento de la base de datos CODIS en Estados Unidos en 1998, el ácido desoxirribonucleico del asesino de Lisa se subió para buscar una coincidencia. Pero desafortunadamente no hubo ninguna coincidencia y trágicamente, a medida que pasaban los meses, la policía simplemente llegó a un punto muerto en la investigación. Llegaron a un punto en el que ya no tenían nada más en qué basarse. Las pistas y los indicios se habían agotado. Todas las personas de interés y sospechosos habían sido descartados y simplemente ya no tenían otras vías que seguir. Intentaron identificar al responsable, lo que resultó en el caso de Lisa Valdez. Eventualmente el caso se enfrió. Los años empezaron a pasar, con casi ningún avance en el caso, dejando a la familia y amigos de Lisa con el corazón roto. Obviamente empezaron a pensar que el caso quizá nunca se resolvería, que Lisa no obtendría justicia y que su asesino no sería castigado. De hecho, el hermano de Lisa, Tom Valdez, describió cómo su madre y la de Lisa, Helen, luchó mucho con su dolor después de que su hija fuera asesinada. Que incluso que alguien, un desconocido, le dijera algo como que tenga un buen día, la hacía romper en llanto. ¿Cómo podría ella tener un buen día? Sabiendo que el hombre que le quitó la vida a su hija todavía estaba allá afuera, en algún lugar, todavía libre para andar por las calles mientras que Lisa se había ido para siempre. Pasó más de una década y alrededor del año 2009 el caso sin resolver de Lisa fue entregado a una nueva detective para investigar, la detective de homicidios Pamela Hofsass del Departamento de Policía de San Francisco, y ella solía comunicarse con las personas del laboratorio CODIS cada pocos meses más o menos. Solo preguntaba si ya había coincidencia de ácido desoxirribonucleico con el asesino de Lisa. Pero cada vez que decían que no, Pam y otras detectives seguían investigando el ácido desoxirribonucleico, y en 2010 el equipo se enteró de una técnica de ácido desoxirribonucleico relativamente nueva llamada prueba de ácido desoxirribonucleico familiar, con la cual podías buscar en la base de datos CODIS posibles familiares de un delincuente usando su perfil de ácido desoxirribonucleico. Así que la detective Hofsass empezó a preguntarse si eso podría ser útil en el caso del asesinato de Lisa. No hallaron coincidencia exacta del asesino de Lisa en CODIS, pero habría coincidencia parcial, un familiar suyo, y así podrían reducir la búsqueda de él. Así que el equipo entregó el perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino a CODIS para buscar una coincidencia familiar, lo cual le tomó a la detective Hofsass aproximadamente un año armar esta solicitud de ácido desoxirribonucleico familiar. Le tomó desde aproximadamente 2010 hasta 2011, pero envió esta solicitud y luego, en septiembre de 2011, la detective Hofsass recibió una llamada telefónica. Era de los científicos de CODIS quienes le informaron que tenían buenas noticias para Pam y malas para ella. La mala noticia era que habían decidido que no iban a realizar una búsqueda familiar en relación con el caso de Lisa Valdez, porque la buena noticia era que acababa de aparecer una coincidencia exacta con el ácido desoxirribonucleico del asesino, acababan de tener un resultado positivo, el ácido desoxirribonucleico de alguien había sido ingresado recientemente en CODIS y coincidía con el ácido desoxirribonucleico del hombre que asesinó a Lisa Valdez. Tras más de 13 años de búsqueda, identificaron al asesino. La detective Hofsass supo que la coincidencia era con Antonio Quinn Hughes, de unos 52 años, arrestado en San Francisco 2 meses antes. En el verano de 2011 por robo en tiendas, Antonio Quinn Hughes en realidad ya había sido arrestado varias veces antes. Tenía un historial criminal extenso, principalmente por robos, y ya había estado en prisión.
Sin embargo, nunca se le había requerido que proporcionara su perfil de ácido desoxirribonucleico antes de este último delito por el que fue arrestado, ya que ninguno de los delitos que cometió era necesariamente violento. En California, solo quienes fueron arrestados y condenados por delitos violentos debían dar su ácido desoxirribonucleico para la base CODIS. Eso fue hasta que la ley en California cambió en 2004. La Proposición 69, que amplió el tipo de delincuentes que estarían obligados por ley a proporcionar su ácido desoxirribonucleico y huellas al ser arrestados, ahora también exige que quienes sean arrestados por robo y asalto tengan que dar una muestra. Eso fue lo que ocurrió cuando arrestaron a Anthony Quinn Hughes por robo en julio de 2011. Le tomaron una muestra de ácido desoxirribonucleico, se subió a CODIS y en septiembre de ese mismo año apareció como coincidencia con el perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino de Lisa Valdez. Y eso no fue todo cuando los detectives lograron atrapar a Anthony Quinn. Las muestras de huellas dactilares de Hughes y las compararon con las huellas parciales que el asesino había dejado en el asiento del inodoro de Lisa. Ellas también coincidieron. Hughes coincidía con las huellas y también con la sangre que el asesino dejó en la escena. Finalmente, la policía iba por el camino correcto y había encontrado a su hombre. El nombre Anthony Quinn Hughes no era uno con el que la policía estuviera familiarizada en relación con el caso de Lisa Valdez. Nunca antes había sido considerado como sospechoso, sin embargo, Lisa sí lo conocía. Los dos se conocían. El nombre de Anthony Hughes en realidad estaba en la libreta de direcciones de Lisa y resulta que fueron juntos a la preparatoria. Fueron grandes amigos en la prepa e incluso algo más. Al parecer, viejos amigos de Lisa dijeron a la policía que ella salía con un chico llamado Huggy, que se cree era Hughes. Lisa lo llamaba Huggy, pero su breve romance en la preparatoria fue básicamente todo su vínculo, como mencioné. Él nunca fue considerado sospechoso en la investigación original en 1998, cuando Lisa fue asesinada, porque la preparatoria fue como 20 años antes. Lisa tenía 36 años. Aunque parecía que sí debió haber sido, que debieron haberlo considerado como sospechoso, ¿ves? Algo que los detectives que trabajaban en el caso de Lisa en 2011 descubrieron fue que Antonio Quinn Hughes fue una de las muchas personas que dejaron un mensaje de voz en la contestadora de Lisa Valdez alrededor de la época de su asesinato. Él llamó a su casa el 18 de mayo de 1998, un día después de que la mataron, y dejó un mensaje bastante genérico. Ahora que sabemos que él fue el asesino, parece obvio, ¿no? Que hizo eso casi como un intento de cubrir sus huellas para hacer que la gente pensara que no pudo haber sido el asesino. Ed dejó un mensaje de voz en su contestadora tras su muerte, como si aún viviera. Si sabes a lo que me refiero, pero bueno, la policía en 1998 ni siquiera investigó a Antonio Quinn Hughes porque al parecer él era como el mensaje número 22 en su contestadora. Por razones desconocidas, los detectives solo revisaron los mensajes de voz de las primeras 19 personas. Creo que se detuvieron al llegar al buzón de voz de Alberto Robinson, porque como discutimos antes, estaban tan convencidos por un tiempo de que él era el culpable. Así que no se molestaron en investigar a todas las personas que habían dejado mensajes en la contestadora después de él. Si lo hubieran hecho, si hubieran investigado a Antonio Quinn Hughes antes, bueno, este caso se habría resuelto antes, pero no lo hicieron. Así que claramente eso fue un error enorme, enorme por parte de la policía. Pero bueno, 13 años después, en el otoño de 2011, finalmente la policía tenía su coincidencia, así que de inmediato empezaron a intentar localizar a Antonio Quinn Hughes. Esto sería difícil porque él no tenía dirección permanente. Era transitorio en San Francisco, así que no sabían dónde hallarlo. Siempre estaba en movimiento. Así que lo que los detectives decidieron hacer fue básicamente mostrar una foto de él a todos los policías vestidos de civil que patrullaban por la zona, áreas en San Francisco a las que Hughes solía ir con frecuencia, y simplemente les pidieron que estuvieran atentos por si lo veían. Afortunadamente, pronto algunos de estos oficiales lo vieron. El 10 de septiembre de 2011, Anthony Quinn Hughes solo pasó caminando frente a ellos. Cruzaba la calle imprudentemente, así que lo arrestaron y lo llevaron bajo custodia. Después de su arresto, los detectives que estaban a cargo de la investigación de Lisa Valdez se reunieron con él según una fuente. Inicialmente actuaron como si quisieran hablar con Hughes sobre una serie de robos que habían ocurrido en el área de Diamond Heights, donde obviamente vivía Lisa y donde fue asesinada.
Supongo que era para que no se pusiera a la defensiva de inmediato, así que se sentaron con él, se presentaron y empezaron a hacerle preguntas sobre el complejo de apartamentos en Diamond Heights donde vivía Lisa. ¿Lo reconocía? ¿Había estado ahí antes? Y él dijo que no, dijo que nada de eso le parecía familiar. Y luego eventualmente empezaron a hablarles sobre Lisa. Sacaron una foto de Lisa y le preguntaron si la reconocía y al principio él realmente dijo que no. Pero luego, cuando los detectives le dijeron su nombre y dijeron, «Esta es Lisa Valdez», él cambió su respuesta. Él dijo, «Oh, sí, sí reconocía a Lisa, la conocía de la preparatoria, que salieron brevemente en la preparatoria». Dijo que tuvieron un pequeño romance por un tiempo, pero que eventualmente terminaron. Y Hughes afirmó que la última vez que vio a Lisa Valdez fue como a finales de los 80, toda una década antes de que la mataran. Dijo que no la vio para nada. En 1998, cuando ella murió, Anthony Quinn Hughes dijo a los detectives que recordaba haber visto a Lisa en la universidad. A finales de los años 80, ella asistió al Mills College en Oakland, California. No se veían desde la prepa, así que empezaron a platicar y ponerse al día. Y Hughes dijo que Lisa terminó invitándolo a su dormitorio y Hughes les contó a los detectives que una cosa que recordaba del dormitorio de Lisa era que su cama estaba hecha un completo desastre. Estaba muy desordenada y sucia, y él afirmó que fue cuando Lisa le dijo que acababa de tener sexo con 6 chicos diferentes en esa cama. Según él, eso lo hizo sentir muy disgustado y enojado. Le daba asco que Lisa hubiera estado acostándose con otros en la universidad. Y decidió en ese momento que realmente no quería volver a ver a Lisa Valdez nunca más. Estaba tan asqueado por su comportamiento. Aunque si eso es cierto, quién sabe, tal vez lo inventó, pero incluso si Lisa lo dijo, era una chica soltera en la universidad divirtiéndose, así que tenía derecho a hacer lo que quisiera. Tal vez ese fue un posible motivo para que Hughes cometiera el crimen. Él había salido con Lisa, así que estaba celoso, estaba enojado porque ella había estado con otros chicos y decidió matarla después como venganza. Ahora, en realidad no se sabe cómo volvieron a reconectarse. En 1998, nadie cercano a Lisa sabía que había retomado contacto con Anthony Quinn Hughes. Como mencioné, él afirmó en su entrevista que no había estado en su complejo y no la veía desde finales de los 80, 10 años antes de su asesinato. Así que la policía lo confrontó con la evidencia de ácido desoxirribonucleico. Si no la había visto en 10 años y nunca había estado en su departamento, entonces ¿cómo podía explicar el hecho de que sus huellas dactilares se encontraron en el asiento del inodoro y su sangre se encontró en sus almohadas después de que la mataron? Y realmente no pudo dar una explicación. Hughes simplemente se quebró, empezó a llorar, decía cosas como ¿de qué se trata todo esto? ¿Y crees que maté a Lisa? No, no maté a Lisa, se estaba poniendo muy alterado. Y luego finalmente les pidió a los detectives si podía tener una pluma. Quería algo con lo que pudiera escribir, y los detectives en realidad pensaron cuando él pidió eso, está bien, esto es, va a escribir algún tipo de confesión, tal vez no quiere decir en voz alta que mató a Lisa. Quiere escribirlo, pero estaban equivocados. Una vez que le dieron una pluma, no procedió a escribir nada. De hecho, empezó a intentar apuñalarse con ella. Empezó a intentar clavársela en el pecho, en el estómago y en el cuello, justo frente a los detectives. Por supuesto, ellos se levantaron de inmediato y trataron de detenerlo. Mientras sucedía esto, él decía, quiero morir, quiero morir. Él dijo, me culpan de algo que no hice. La policía logró quitarle la pluma a Hughes y lo pusieron bajo vigilancia suicida en un hospital por un tiempo. Y por supuesto fue acusado, a pesar de que protestó diciendo que era inocente, fue acusado del asesinato en primer grado de Lisa, de 36 años. Valdez y los amigos y familiares de Lisa finalmente recibieron la noticia que habían estado esperando por más de 13 años, que su asesino había sido encontrado y arrestado. Finalmente Lisa iba a obtener justicia. Antonio Quinn Hughes fue a juicio en diciembre de 2015 después de haberse declarado inocente. La fiscalía presentó su caso, su teoría de que Hughes fue al departamento de Lisa la noche del 17 de mayo de 1998. Ella lo dejó entrar con gusto porque era un viejo conocido suyo. Y claramente se habían reconectado antes de su muerte otra vez. No sabemos cómo ni cuándo se reconectaron exactamente.
Pero él fue a su departamento esa noche y se cree que probablemente intentó algo con Lisa. Él intentó iniciar algo, tal vez sexo, y cuando ella lo rechazó, se volvió violento y decidió apuñalarla hasta matarla. Sabemos que él estuvo bastante tiempo con el cadáver en su departamento tras el asesinato. Claramente él también resultó herido durante la pelea, así que tuvo que usar curitas. Usó el baño, le cortó el cabello a Lisa otra vez, presumiblemente para llevárselo como trofeo. Después, al salir de su departamento, intentó seguir con su vida como si nada por 13 años, claramente indiferente y despreocupado por lo que hizo. Según documentos judiciales, él le quitó la vida cruelmente a una joven inocente. La defensa intentó argumentar durante el juicio que Hughes era inocente de este crimen porque físicamente era incapaz de llevar a cabo un ataque tan violento. 5 años antes de la muerte de Lisa, en 1993, le diagnosticaron miastenia gravis, un trastorno autoinmune. Espero pronunciarlo bien, disculpen si no es así, pero eso causa debilidad muscular y también había sufrido una lesión en el hombro y ocasionalmente tenía dolor en el pecho. Así que sí, dijeron que él no pudo haber cometido un crimen tan violento, porque no tenía la fuerza ni la resistencia, no habría podido dominar a Lisa para matarla. Sin embargo, sus registros médicos de 1998 fueron presentados durante el juicio. Aparentemente fue examinado por un doctor en el 98, el mismo año en que Lisa fue asesinada, y aunque sí él tenía miastenia gravis y sí tenía esas lesiones y esos problemas de salud, los registros médicos mostraban que los síntomas de Hughes estaban controlados y manejados con su medicación, así que no era como si él no pudiera hacer nada. Sin embargo, parecía físicamente capaz de cometer el crimen y la evidencia de ácido desoxirribonucleico demostró que lo hizo. Cuando el juicio llegó a su fin, el jurado fue enviado a deliberar, y en enero de 2016 regresaron con un veredicto de culpabilidad. Anthony Quinn Hughes fue hallado culpable del asesinato de Lisa Valdez en 1998. Originalmente fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Sin embargo, cuando llegó el momento de su sentencia, la jueza decidió reducirlo a asesinato en segundo grado. Supongo que, en su opinión, no había pruebas suficientes para demostrar que fue premeditado, así que sí. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 16 años a cadena perpetua. Según los informes, Hughes también fue acusado de intento de violación en relación con el caso de Lisa. Pero, de nuevo, no hubo pruebas suficientes y se declaró juicio nulo en ese cargo, así que solo fue culpable de asesinato en segundo grado y enviado a prisión. Fue enviado al Centro de Atención Médica de California en Stockton, California, donde creo que permanece hasta el día de hoy. Y eso concluye este caso, el impactante caso de Lisa Valdez, un crimen tan brutal, tan brutal. Y es tan desgarrador que Lisa fue asesinada nuevamente en el lugar donde debía sentirse más segura, su propio departamento. Debería haber sido su refugio seguro, pero Anthony Hughes le quitó la vida ahí. Espero que él siga mucho tiempo en prisión, porque pensar que salga algún día es aterrador. Pero sí, eso es todo por este caso. Como siempre, por favor déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre este caso aquí abajo en los comentarios. Me gustaría saber su opinión. También pueden sugerir otros casos para cubrir en este canal. Pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Gracias por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Bye.